Queridos espectadores, bienvenidos de nuevo a Más que Palabras, este tiempo para el debate, el análisis, la polémica, la controversia educada, en la que les convocamos cada miércoles a esta hora y agradecemos mucho su presencia y los que nos ven en directo y quienes nos siguen en las redifusiones, que también sabemos que ahí cosechamos un éxito difícil de medir, pero muy numeroso y cada año más, eso es lo bueno. Gracias, por supuesto, a quienes nos acompañan en el plató, sin ellos no tendríamos este éxito colosal de tantos y tantos espectadores que les saludan, les paran por la calle y les dicen: Domingo, ¿cuándo vuelve usted a la televisión? Se lo dicen más de una vez. Me lo dicen, sí, me lo dicen. No hace muchos días, en una parada de autobús que pasaba yo andando, una persona de mediana edad me dijo que sale usted en la televisión y tal. Y dije, sí, me gusta lo que dice, pues muchas gracias. Bueno, y luego me he cruzado con ella varias veces por el mismo trayecto y pues ya nos saludamos como personas conocidas. Adiós, adiós. A Pablo Álvarez se lo dijeron hace unos días también, por eso yo recordaba la anécdota, ¿verdad? Sí. No está mal uno sentir Sí, hombre, para mí me alivia porque yo soy muy despistado por estas cosas, para casi todo, y se te queda alguien mirando y tú dices, ay madre, debería conocer yo a esta persona. Claro, ¿de qué la conozco? ¿No? Y en ese momento te dice, te veo en la tele y yo, muy bien, muchas gracias. Estupendo. Pero te pasa como a Toño del Río, que toda la vida escribiendo en el periódico y luego le conocían por la por tele. la tele, seguro. La tele es la tele. La tele es la tele. La fuerza. María Jerez Matute también nos acompaña hoy. Decimos que un tanto convaleciente, ayer señalaba la consejera que estamos en pico epidémico de toda clase de infecciones, gripe, virus respiratorios, así que agradecemos mucho, todavía más, que estés hoy aquí, no al 100%. No, María no, Ángeles. al 100% no, pensaba que estaba mejor, pero estoy un poco justita. Si Aquí, toses, si entra dentro no de pasa lo nada. normal. Eso es. Ya que cumpliendo las estadísticas, ¿no? Eso es. Por cierto, que tú, que tienes mucha relación con políticos de nuestra comunidad, casi todos del ámbito local, también regional, certificas que nos ven, Ah, sí, claro. Sí. Habéis dicho... Sí, y la gente de la calle, como dice también, hubo una temporada, digo, madre mía, pero tú puedes salir a la calle, me pregunté. Hombre, claro que sí. Porque digo, si yo voy 2 días y me paran, pues... De fama y de conocimiento popular no le vamos a hablar a Paco con Francisco, que has estado en el foco mediático muchos años y ahora en el televisivo, Y quién sabe si volverás a la primera línea de la política. Bueno, segundas partes nunca fueron buenas, ¿Tú crees? decir. Yo creo que sí. Pero nunca se sabe. Nunca se sabe. Nunca se sabe. No, se sabe. Es mejor no hacer promesas que uno no sabe si va a poder cumplir. Eso es verdad. Así que... Eso es verdad. Bueno, pues gracias a los 4 por acompañarnos y, insisto, gracias sobre todo a ustedes por ponerse de nuevo en este 2025 frente a la televisión y acompañarnos en este rato de análisis de la actualidad que empieza domingo. Decía Paco, deja el tema de la vivienda para lo último. Es que... Es que da miedo hablar con el mundo. Es el que... Y más teniendo en cuenta que se está gestando su club de fans ya. Hombre, pues naturalmente. Entonces, pero no por arquitectos, sino por lo que digo aquí. Que es otra cosa. Que es uno de los temas del año, domingo, la crisis de la vivienda que hemos abordado aquí ya en bastantes programas y que parece que ya tanto el principal partido de la oposición, el Partido Popular, como el Ejecutivo, como el Gobierno que preside Pedro Sánchez, están mirando con especial atención en este inicio de año, ¿no? ¿Cuál es tu sensación, primero, de esa situación general de la vivienda en España y de las medidas que se están anunciando? Pues hombre, es una sensación de rabia porque, bueno, habiendo demanda, que no se cumplan esas expectativas y la gente pueda adquirir una vivienda o tener una vivienda donde vivir de alquiler o en propiedad. Y luego creo que hay, como en tantas otras cosas, falta de previsión política. Es decir, nos quejamos, por ejemplo, de falta de médicos y se habla, incluso por parte del presidente del Gobierno, de traer algunos titulados de países de África, que siempre te hace, con todo respeto hacia los países de África, pero al mismo tiempo dicen en qué universidades estudian, ¿no? Y se están cubriendo plazas también con médicos traídos de países de Sudamérica y tampoco sabemos qué acreditación tienen ni en qué condiciones vienen. Pues esto pasa lo mismo. ¿Por qué no se construyen viviendas si se sabe que hay una demanda, pues ahora de 600.000 viviendas, porque bueno, hay un retraso en la promoción? Pero por otra parte diré que, claro, esta frase de ayer del presidente, que no deja de ser un espectáculo en sí mismo, que es decir, miles y miles y miles de viviendas que van a promover, no sé cómo. Pero no solo por lo que cuesta una vivienda promoverla económicamente hablando, sino porque es un procedimiento muy complejo. Y luego, por otra parte, además está que las competencias están transferidas a las comunidades autónomas. Y hay una voluntad conjunta de administraciones autonómicas y locales. Los ayuntamientos son los que realmente tienen la potestad sobre la concesión de licencias. Hoy he visto una estadística en la que hablaban del plazo medio, creo que era en la Comunidad de Madrid, para la obtención de una licencia. Y había en un sitio que eran 11 meses y en otro eran
eran pues 3 años en distintas localidades de la Comunidad de Madrid. Y luego el costo, el precio de la licencia, también habría una diferencia brutal. En Madrid, por cierto, era relativamente barata frente a pueblos del entorno, de localidades del entorno de Madrid, que bueno, eran una cosa disparatada. Es decir, es un tema tan difícil de resolver que de la noche a la mañana, por mucho que se empeñe el gobierno con la mejor voluntad y la oposición con la misma idea, no se resuelve de la noche a la mañana. Lo único que está bien es lo que está haciendo el Ayuntamiento de Logroño, porque es suelo urbano, son propiedad de ellos, se pueden sacar a concurso, se adjudican a unos promotores con unos plazos determinados y en viviendas de protección oficial y por lo tanto con un precio tasado, o lo demás son aleluyas, porque claro, tú lo que no puedes es construir a la buena de Dios, donde te dé Dios a entender, liberalizar el suelo, que es una frase que he oído y que me hacen temblar las piernas, ¿no? Realmente lo que hay que hacer es, claro, promover suelo, pero suelo con todos los servicios. Es que poner realmente un plan parcial, que puede ser suelo urbanizable, pero no urbano todavía. Cuando se desarrolla el plan parcial, entre los procedimientos administrativos han pasado 6 o 7 o 8 años y ejecución de ese plan parcial. Ahora mismo hay una promoción en Logroño que está en la zona del Arco, entre Avenida de Burgos y en la zona del Arco. Llevarán año y medio allí ya trabajando en lo que es la urbanización. Hay algunas viviendas o edificios que se están empezando. Es decir, es un tema tan difícil que todo esto que se está diciendo es aleluyas. Y por último, he oído hoy que la Sareb, que era el banco malo, tiene en propiedad muchos solares, muchas viviendas, muchas estructuras, jaulas que dicen en La Rioja, de estructuras de hormigón. Pero pues no está mal que todo eso le pudieran dar salida para construir viviendas, pero estamos en lo mismo. O sea, no es una cuestión de 5 meses ni de 3 días. Sí. Problema complejo de oferta, de demanda, con los alquileres también, con la modificación de las costumbres en cuanto al alojamiento turístico. Muy complejo el asunto. Y ha llamado la atención una de las declaraciones del presidente Sánchez que vamos a compartir con ustedes, en las que se refería a ver qué entienden los contertulios y también los espectadores. Hablaba de los españoles que heredan pisos de sus familias. Esto ha generado un poco de controversia. Vamos a verlo. Nos estamos enfrentando a un problema grave, muy serio, de enormes implicaciones sociales y económicas, también políticas, que exige de una respuesta decidida del conjunto de la sociedad y, por tanto, de las instituciones públicas en primera persona, en primera línea. Porque, además, si no lo hacemos, la sociedad europea y, por tanto, la sociedad española va a acabar dividida en 2 clases de personas. Aquellas que reciben una o varias casas de sus padres, de sus madres, y pueden, por ello, dedicar el grueso de sus ingresos a otros proyectos vitales, como pueda ser formarse, emprender, viajar. Y aquellas otras personas que se pasan el día y la vida trabajando para poder pagar un alquiler y llegan a la vejez sin ser propietarios de la casa en la que viven. Yo no sé si estaba señalando un poco a eso, ¿no? A las familias que dejan en herencia las viviendas a sus hijos o no lo sé. Pablo, ¿alguna consideración sobre...? Coño, Pedro Sánchez acaba de descubrir que hay ricos y pobres. Claro. Bienvenido a la realidad, ¿no? Bueno, y que encima los padres que tienen esas viviendas las han costeado y las han pagado con seguramente también mucho esfuerzo. Lo que está señalando ahí sí que es verdad, con un poco de torpeza las cosas como son. Es que hay una creciente desigualdad económica, no en España, sino en el mundo occidental. Eso es creciente. La clase media está adelgazando salvajemente, sobre todo por falta de capacidad de poder adquisitivo. El precio de la vivienda es probablemente lo más evidente porque es un bien tan flexible, tan, ¿cómo se diría?, tan dado a dar un bandazo enorme y dejar fuera a mucha gente. Y sin embargo, pues los sueldos no están subiendo. Y cuando digo no están subiendo, no me refiero a que estén subiendo poco, es que no están subiendo, ¿vale? La comparación con lo que dedicaban nuestros padres a comprar una vivienda, lo que dedicamos nosotros a comprar una vivienda, es directamente ridícula, no tiene nada que ver ni en índice ni en porcentaje de ingresos, ni en esto total. Como decía Domingo, es un problema grave que exige soluciones a largo plazo. A mí una cosa que me ha gustado, igual es que soy muy optimista. A ver. El PP lanzó una batería de propuestas el domingo, el PSOE otra el lunes. Sí.
el gobierno. En esas propuestas de unos y de otros hay puntos de encuentro. Hay cosas, evidentemente, pues unos van a poner más Énfasis, fuerza sí. en la fiscalidad y otros en la participación pública, pero hay puntos de encuentro y hay buenas ideas en general. Ahora, como dice Domingo, o nos ponemos a hacer cosas pensando en un futuro medio o no va a ser posible. Lo de la Sareb que decías tú, está muy bien. Tenemos 30.000 pisos, creo que eran, no, Sí. no me acuerdo Hoy cuántos cuenta el mil, periódico, sí. pero no sé cuántos de esos realmente se pueden poner en el mercado, porque muchos de esos son esqueletos que se quedaron en la crisis, otros están ocupados. Sí, sí. Ocupados no me refiero a ocupados con K, ocupados con inquilinos viviendo allí. Otros están en donde Cristo dio las tres voces, otros no están en el mercado. Esas son soluciones de aquí. Lo que no podemos hacer es cosas como la que hizo, por ejemplo, el presidente Sánchez, ya que estamos con él, Sí. en las últimas elecciones. Es decir, venga, vamos a vender solares del ejército. Ah, sí. ¿Os acordáis de aquella ocurrencia tan bonita que aquí, como no había, dijeron, venga, los edificios estos de comandancia, Claro. ¿para qué esto? A ver, ocurrencias no y cosas que hacer sí, como decías tú, esto es parte de todos, porque las competencias son nuestras. El gobierno puede crear una sociedad estatal y hacer lo que quiera, pero las competencias son de las comunidades. De las comunidades. María Ángeles, uno piensa también sobre todo en los más jóvenes, ¿no? En el porvenir que les espera y en la dificultad enorme que enfrentan a la hora de poder ser independientes y tener un piso en propiedad, una casa en propiedad, ¿verdad? Bueno, a mí ya me parece interesante que empiecen a hablar de este tema, porque hasta ahora estábamos centrados en otros temas que igual para la clase política son muy interesantes, pero que para los ciudadanos igual no tanto, ¿no? Entonces, que se empiece a hablar del tema me parece importante, por lo menos aportan soluciones. Que esas soluciones, y que yo estoy con Domingo, no las veo a corto plazo tan viables, pero evidentemente por lo menos están en una línea de hacer algo y en esa línea, pues poco a poco imagino que se irá solucionando el problema con el que llevamos bastante retraso. Al menos se ha puesto sobre la mesa ya de verdad esta circunstancia, ¿no? Sí, están empezando a reconocer que es un problema importante y que hay que abordar. Eso, pues hasta ahora parece que no era importante para la clase política. Entonces eso yo creo que ya por lo menos que esté en los medios de comunicación, en el mundo, dijéramos, Mediático, ¿no? mediático, yo creo que ya es importante. Y luego creo que los plazos administrativos tienen que empezar a plantearse, a cortar de una manera brutal. Yo entiendo que cuando se solicitaban tantas licencias y había tanta construcción, pues la administración estuviera un poco atascada, pero es que ahora los plazos siguen siendo más o menos los mismos, no tiene ningún sentido, porque igual tienen un par de licencias al año de construcción, vamos, no sé si habrá mucho más. Entonces, eso yo creo que hay que abordarlo. Y luego yo creo que a corto plazo la rehabilitación va a ser lo fundamental, porque hay muchas casas que no están en condiciones, muchas que son de bancos, otras que no, pero que están ahí y que podrían salir al mercado. Entonces, facilitar eso creo que también sería importante. Paco, tus sensaciones en torno a este asunto que marca el inicio del año en nuestro país. Bueno, pues es uno de los principales problemas que tenemos, ¿no? La sociedad, especialmente los sectores más jóvenes de la sociedad, ¿no? Que tienen, y todo se mezcla mucho. Es un asunto tan complejo, sé que puede resultar fácil decir esto, pero fijémonos, estamos viendo, lo que existe ahora es un problema entre oferta y demanda. Evidentemente hay un problema entre oferta y demanda, claro, ¿no? Se construye menos hogares ahora mismo en España que los hogares que se crean, por lo menos ahí ya tenemos un desfase, ¿no? Lo decía Domingo, hace poco el Banco de España hizo un análisis y dijo que nos faltaban unas 600.000 viviendas en España. Claro, faltaban 600.000 viviendas en España. No quiere decir que se distribuyan de manera igual. En algunos sitios el problema es mucho más acuciante que otros, porque ahora mismo en España hay unas 450.000 viviendas sin vender, vacías, ¿no? O sea, y ahí viene uno de los problemas que se aprobó una ley nueva de vivienda en el año 2023. Estuvo a punto de llegarse a un acuerdo grande, ¿no?, entre el PSOE y el PP. Al final, pues no fue posible por diversos motivos. Fundamentalmente, yo creo lo que se esgrime desde algunos sectores y desde un punto de vista
digamos, legal puede tener razones es hasta qué punto la función social de la vivienda puede atacar al núcleo del derecho de propiedad, ¿no? Que es una de las cosas Eso es lo que está en colisión, que se han sí, criticado ahora mismo, ¿no? Y es cierto. Y eso no deja de ser cierto. Grandes expertos del tema dicen que el asunto es construir, 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 porque hay que bajar el precio de la vivienda, pero yo recuerdo también que nunca en España se han construido tantas viviendas como del 2006 al 2008 aproximadamente. En España se fueron construyendo 500.000 viviendas al año. Y si recordamos bien, había una sobreoferta en ese caso sobre la demanda y no bajó el precio, hasta que llegó el pinchazo de la burbuja, ¿no? Yo creo que ahora mismo no estamos en una burbuja ni parecida, pero sí que es verdad que con el aflojamiento de los tipos de interés que vamos a vivir por lo menos los próximos meses o por lo menos a un par de años vista, parece que va a ser así, ¿no? Rebaja de tipos, se va a incentivar la compra, pero el problema es que si no hay oferta, es cierto que es una ley del mercado invariable. Esa tensión va a seguir. Y Domingo lo decía y tiene toda la razón. Cuesta tanto poner en marcha los sectores urbanísticos, ¿no? Las unidades de actuación. ¿Cuántos años son pueden pasar? Tanto tiempo, muchísimo ¿Cuántos tiempo. años desde que hay un proyecto hasta que se entregan las llaves de los propietarios? ¿Cuánto puede Es que pasar? además, por ejemplo, para hacer un plan parcial, lo tienen que hacer entre, claro, los solares normalmente donde se habilita un plan parcial no son de un solo propietario. Claro. Y entonces tienen que llegar a un acuerdo entre todos ellos, tienen que redactar un documento, ese documento es complejo de redactar, luego lo tiene que aprobar el ayuntamiento, remitirlo a la Comisión Provincial de Urbanismo o como se llame ahora, pero bueno, en tiempos Comisión Provincial de Urbanismo, y al final todo eso requiere un montón de años. Por otra parte, y dentro de esto, bueno, primero las declaraciones del presidente de Pedro Sánchez me parece que era pura demagogia y populismo, es decir, hablar de que uno hereda, bueno, habrá unos cuantos, una minoría pueden ser unos cuantos miles, pero una minoría en definitiva, que puedan heredar pues grandes propiedades y grandes fortunas, pero la inmensa mayoría de los padres que han dejado en herencia a sus hijos han sido gente que ha trabajado, y que ha trabajado honradamente y que consiguieron tener un piso en propiedad con unas circunstancias completamente diferentes a las que se dan ahora, pero evidentemente le han dejado a sus hijos. Por lo tanto, ahí no hay, yo creo, especulación ninguna. Hay simplemente, oiga, un esfuerzo porque se han pagado impuestos. Porque es que además parece que todo se pagó impuestos en su día y se pagará impuestos de transmisiones en el momento en que se venda esa vivienda o la adquieran los hijos o la pongan en alquiler. Por lo tanto, me parece que era una frase más propia de Venezuela que de un país como España. Pero luego, aparte de eso, está también el tema de la legislación en materia de alquileres. Es decir, claro, al final hay un problema de que no le da seguridad jurídica a los que son propietarios de viviendas para poder alquilar. Lo de los ocupas en Italia, en Francia, en Alemania, en todos estos países de Europa, entre 24 y 48 horas los ocupas con K, para apuntar, como decía Pablo, los ocupas con K, entre 24 y 48 horas están fuera de las viviendas. Aquí 18 meses. Claro, todo esto retrae a la sociedad. Y luego se habla de los pisos turísticos, que bueno, en parte puede ser también un cierto problema, no creo que sea el problema peor, y luego lo de los extranjeros que están viniendo a comprarse aquí una casa para vivir, no para especular. Una parte son millonarios que se compran en grandes ciudades, en Madrid o Barcelona, y en zonas de un standing elevado. Málaga, Mallorca. O Mallorca, sitios de estos, y otros que se compran un apartamento, por cierto, nada baratos en la costa, porque el clima de España realmente les atrae, y les atrae porque viven de una manera mucho mejor que en Dinamarca, donde están ahora pelándose de frío, y aquí, aunque hace frío, la verdad es que no tiene ni punto de comparación. Yo quería preguntarle a Paco, a veces centramos siempre el foco en Logroño, somos una tele de toda la comunidad. En Logroño se está notando ya un incremento muy notable en los precios de los alquileres, también de las viviendas nuevas, de las viviendas usadas. Las cabeceras de comarca, en Arnedo se vive también ese fenómeno, los alquileres que van subiendo, no se nota tanto como en otros puntos. ¿Está cambiando algo? Para ser una comunidad geográficamente tan pequeña, hay muchas diferencias. Claro. Por ejemplo, yo vengo en mi municipio, en Arnedo, nunca ha habido un gran mercado ni de venta ni de alquiler. Pero entre otras cosas, pues porque hay poca gente que se desplaza a esos municipios, ¿no? Es decir, yo creo que hay varias cabeceras de comarca que reciben muy poca población de los que vienen de fuera, y el crecimiento vegetativo que tenemos es relativamente pequeño. Hubo una explosión, ¿no? Un crecimiento muy grande de la población durante unos años, fundamentalmente por la llegada de población extranjera, ¿no? Que es lo que ha dado el crecimiento a la población de España y de La Rioja, desde luego, en los últimos años, porque no seríamos menos que hace 10 años, si no fuera por la llegada de población extranjera. Y es verdad que había habido una presión también para la vivienda, ¿no? Pero
Logroño, como solemos decir siempre, es muy diferente al resto de la comunidad. Para hablar de Logroño podemos añadir a un par de municipios de los que están Lardero y Villamediana, ¿no? Fundamentalmente. Son realidades muy diferentes, como lo es en España. He estado repasando qué comunidades autónomas tienen déficit, ¿no?, a la hora de generación de vivienda con el número de hogares. Y, por ejemplo, en Asturias se han construido muchas más viviendas que hogares se han creado, en Castilla y León también, y sin embargo hay otras comunidades, en La Rioja ya no, en el año 24 hay una diferencia como entre hogares y viviendas de unos 1.200 aproximadamente, y luego ya se disparan en Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, bueno, pues las comunidades más dinámicas, ¿no? En Cataluña yo también. diría eso, que por ejemplo Guadalajara y Segovia están entre los sitios más caros del metro cuadrado de vivienda en venta, porque claro, Madrid está imposible y entonces de Segovia con el AVE y Guadalajara con las cercanías, al final la gente termina comprándose, y lo cual, al haber mayor demanda, pues sube el precio. Y añadir un tema que me parece también fundamental. El precio del suelo siempre ha sido la madre del cordero de la repercusión que tiene sobre el metro cuadrado de vivienda construido. Pero desde hace unos años los materiales de construcción y el precio de la construcción ha subido un montón. Es decir, que todo se junta. Es decir, las viviendas son muy caras. Ahora por 300 o 350.000 euros es un precio, digamos, estándar de vivienda, más o menos estándar. Pero eso no quiere decir que es que todo sea beneficio. La realidad es que la construcción hoy día es muchísimo más cara que hace pocos años, y el precio del suelo pues sigue siendo todavía un tema especulativo. ¿Cuántos espectadores que nos ven ahora, lo que decía Pablo, compraron su piso nuevo por 5, por 10 millones de pesetas, por 15 millones? Eso nos suena hoy, Pablo, a ciencia ficción. No son los sueldos. No, es verdad. Me repito, pero ese es uno de los grandes problemas. Luego aparte tenemos que pensar en qué tipo de ciudades queremos, y en esto hay muchos debates mezclados, desde los fondos europeos a los carriles bici, a las Qué bien hilado el programa, que luego iremos con eso. No, luego iremos con esto, pero a lo que me refería es a ver qué ciudad queremos. Logroño no crece. Desde hace tiempo ya, en unos 20 años no crece. No crece para nada. Muy escasamente, ¿no? El número de viviendas vacías en Logroño tampoco crece, ni baja. Estará por los 20.000, más o menos. Hay que pensar qué ciudad queremos. Podemos coger, ¿cómo se llama?, la Avenida de la Sierra, la que va hacia Lardero, y hacer allí, si queremos, 20.000 viviendas que caben. O podemos pensar que igual, lo que, como decía María Ángeles, hay que hacer algo con el resto de Logroño y hacer que esas viviendas que no están en el mercado porque no están, pues estén. Y además yo sospecho, no sé, Domingo, aquí te digo que pedí ayuda, que es más sencillo, al menos administrativamente, rehabilitar que construir. Y más rápido. No necesariamente, no. La rehabilitación también es muy compleja. La cuestión es que tenemos ahí esto. Igual es una cuestión posibilidad. Que todo tiene que ver con el modelo de ciudad en el que tú quieras hacer. Sobre todo ahora hay una iniciativa desde hace ya unos años por parte de la Unión Europea para las condiciones climáticas de los edificios, es decir, la mejora del aislamiento térmico y acústico, y todo eso pues es algo que además hay ayudas para ello, ¿no? Pero no deja de ser también un procedimiento administrativo complejo, con la única diferencia que el edificio existe. Está ya. Y luego, claro, encontrar que los propietarios de ese edificio también tienen que hacer sus derramas para poder resolver esto. Y entonces, al final, todo lo que rodea la construcción, y no lo digo en plan derrotista, es muy complejo. Yo creo que desde la política, eso sí hay muchas cosas merecen grandes acuerdos, ¿no? Pero desde luego la vivienda, que es una política tan a largos años que la va a gestionar este gobierno y el siguiente, sí que merecería, digamos, un gran acuerdo de las fuerzas mayoritarias, porque afecta a tantas cosas, a que los jóvenes no se puedan emancipar. En ese acto del presidente estaba enmarcado también por una frase que tiene mucho sentido, quinto pilar del estado de bienestar. Decía, la vivienda quinto pilar, Sí, porque afecta, como decís, a la emancipación, a la movilidad laboral, a la productividad de un país, es que afecta absolutamente a todo. Hacemos una pausa, pero este programa está tan bien hilado y tan dirigido, no por quien se sienta aquí, sino por ellos, que ya ha dicho Domingo García Pozuelo, el AVE, las cercanías por Guadalajara. Ahora iremos con infraestructuras. Vale. Y después, Pablo, apuntabas, modelo de ciudad, fondos europeos, carriles bici. ¿Cómo está la cosa en Logroño, María Ángeles? ¿Cómo está? Entretenida. No se vayan, que hacemos una pausa y a la vuelta vamos con todos estos asuntos. Hasta ahora. Gobierno de La Rioja.